Bienvenidas hermanas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Estoy agradecida con Dios por compartir con ustedes acerca de la Biblia. Hemos estado hablando de varios temas. Leer la Biblia, porque es difícil leerla y cómo recordarla. Hoy hablaremos acerca de los errores que cometemos cuando leemos la Biblia. Así que empecemos. Antes que nada, si hay un error para leer la Biblia, tiene que ver con el lector, no con el autor divino. La Biblia no tiene error, es infalible. Sin embargo, siendo un libro escrito hace más de 2000 años, en tiempos antiguos, con circunstancias culturales, políticas y religiosas diferentes, necesitamos ser buenas intérpretes de la misma. Conocer su contexto, analizar lo que sucedió, lo que significó para ellos en el momento que se encontraban y lo que ahora en el Evangelio significa para nosotras para vivirlo. Veremos los errores de forma sencilla, de dos formas. Primero, errores de perspectiva y segundo, errores de aplicación cuando leemos. Errores de perspectiva. ¿Te has preguntado cómo veo yo la Biblia? ¿Es autoritativa para mí? ¿La considero necesaria para conocer a Dios y crecer en Él? ¿Es suficiente para mí? Ahora, ¿has meditado por qué soy cristiana? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y cómo puedo sopesarlo o comprobarlo con la Biblia? No sé cuáles sean tus respuestas. Si quieres compartirlas, son bienvenidas. Pero la verdad es que la Biblia difícilmente tiene un lugar prioritario en la vida y mente de las mujeres cristianas. Algunas porque no nos gusta lo que nos dice o porque no la entendemos o sabemos cómo leerla. ¿A qué se debe? A la perspectiva que tenemos. Una perspectiva es un pensamiento, una opinión, un punto de vista subjetivo sobre algo o alguien, que es determinado por la experiencia que ha tenido, la cual busca interpretar su realidad. Nuestra perspectiva acerca de Dios, la Biblia, el cristianismo y quiénes somos ha sido influenciada por la cultura, patrones de crianza, por cristianismo heredado, enseñanzas falsas, pero mayormente porque el pecado nos ha dado una perspectiva personal engañosa, que vamos modificando según nos conviene. El resultado es que distorsionamos la palabra, no conocemos al Dios de la Biblia, no amamos al prójimo, ni crecemos con el cuerpo de Cristo, fruto que nos identifica como hijas de Dios. Así que veamos 4 errores de perspectiva. Error número 1. Opinión personal. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 nos dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuál es el problema? Nos volvemos arrogantes, autosuficientes y caemos en incredulidad cuando leemos la Biblia según nuestra opinión personal. Requiere humildad, compromiso y amor al Señor, que nos ha dado su palabra para conocerle y vivir para Él. Error de perspectiva número 2. El ser humano es el centro. Es tomar partes aisladas para hacer del ser humano el enfoque y su fuente de poder para cambiar, que resultan solo en cambios morales, no de raíz profunda. Cuando leemos la Biblia con el hombre en el centro, caemos en el error de caracterización. Sé como Débora, Gedeón, David, etc. O cuando eres rechazada, sé como José, pensando que todo lo que a él le pasó, te pasará. ¿Cuál es el problema? Tenemos un corazón malvado y perverso que está siendo transformado a lo que ha sido llamado a ser nuevo.
No hemos entendido que los frutos agradables a Dios proceden de corazones que se han rendido a Cristo, que saben que son incapaces de perseverar y crecer en ellas mismas por lo que Cristo sí hizo al representarnos delante de Dios. La perspectiva del mensaje redentor en toda la Biblia es minimizado por la centralidad de los deseos y pensamientos del hombre. La Biblia no se trata de ti ni de mí, sino de Cristo y la obra de Dios en hacernos su pueblo. Toda la Biblia, no solo los Evangelios o el Nuevo Testamento. Error de perspectiva número 3. Obviar que las malas conductas tienen su raíz en la semilla del pecado. Ya no escuchamos hablar del pecado como tal, como el mayor problema del ser humano, porque la Biblia dice que es lo que aparta al hombre de él, porque Dios es santo, santo, santo. Solo quien ha sido justificada por la fe, cuya transgresión ha sido condenada en la carne de otro mayor, será justa. Entonces hará obras de justicia para apuntar a otros a Dios, no a ella o su ministerio. ¿Cuál es el problema? Reducimos el cristianismo solo en actuar moralmente, tratando de hacer buenas obras para que Dios nos bendiga y otros nos vean. No viviremos en arrepentimiento y fe porque no hablamos del pecado. Si quitamos el pecado de nuestra perspectiva, minimizaremos nuestra responsabilidad delante de Dios y no creceremos a la semejanza de Cristo. Y error número 4 de perspectiva. El mundo que se ha infiltrado en la iglesia. Hay hombres que se valen de las enseñanzas del mundo para hacer lo mismo que en el Edén, colocarnos en el centro e ignorar lo que Dios ha dicho. Venimos y le imponemos a la Biblia lo que queremos, en vez de que la Biblia nos informe lo que ella dice. De allí los cristianos dicen, no puedes amar a otro si no te amas a ti primero. Necesitas perdonarte a ti para avanzar. Ayúdate que Dios te ayudará. Dios ayuda al que madruga. Tú puedes, sé positiva. Dios te quiere ver bien. Dios no quiere que sufras. Dios está esperando que hagas algo. Dios quiere que seas feliz. Y claro, las aceptamos porque nos ponen en el centro de todo. ¿Cuál es el problema? La iglesia no se ve diferente al mundo. La iglesia no hace su función de llamar a los perdidos porque estos están adentro y terminamos siguiendo a hombres con sus enseñanzas de moda, pero no cultivamos discernimiento para no caer en el error. Dejamos de ser luz en medio de las tinieblas. El mundo y sus enseñanzas nada tienen que ver con el mensaje de redención de Dios. Las enseñanzas del mundo están contra el Evangelio de Cristo, plasmado en toda la palabra. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Quién nos informa? ¿La Biblia o yo sola? ¿O los hombres o el mundo? ¿Cuál es tu perspectiva? Punto número 2. Errores de aplicación cuando la leemos. En la práctica, si interpretamos de manera personal, centrada en nosotras, con las enseñanzas del mundo y de manera moralista, en la práctica se derivarán los siguientes 6 errores más comunes. Quizás no son todos, pero sí los más comunes. Error número 1. Leer la Biblia de forma mística o espiritualizarla. Puedo recordar cuando me enseñaron a tomar el aceite para ungir todo lo que deseaba que hiciera lo que yo quería. Echar sal y verter vino en los lugares donde haría un acto profético, basados en Números 18-19 o en Éxodo 30-24, porque todo se interpreta de forma espiritual, obviando lo que realmente dice en su contexto, en todo lo que está apuntando el texto. También recuerdo que toda metáfora tenía un significado oculto que yo necesitaba averiguar, como si Dios estuviera jugando a esconderse de a quien Él ya ha decidido revelarse. No es coherente. ¿Cuál es el problema? Que no tomamos en cuenta el contexto de la Biblia y de cada libro.
no tomamos en cuenta que cada libro está escrito en formas literarias diferentes. No podemos leer y aplicar Proverbios como lo haríamos con Primera de Pedro o Génesis como lo haríamos con Hechos. Unos son poesías y otros son libros narrativos. Si leo de forma mística, no conoceré el verdadero Dios. Andaré por ahí pensando que todo tiene un significado casi como el movimiento de la nueva era. Error número 2. Textos fuera de contexto. De aquí se derivan grandes errores. Decretemos, arrebatemos al diablo, conquistemos los 7 montes y etc. En la página de Instagram encontrarás en la parte de historias o highlights varios posts acerca de esto, por si te interesan más ejemplos. Pero veamos hoy uno, las lenguas, en Hechos 2 del 4 al 8. ¿Qué es lo que nos dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ojo, en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Eran sus idiomas hablando de Dios. Todos estaban asombrados, versículo 12, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Este pasaje nos narra la promesa de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles que debían continuar la obra de proclamación del Evangelio. Dice que todos los que estaban allí hablaron lenguas y por ende algunos hombres han enseñado que el don de lenguas es a partir de este versículo, como una forma de legitimizar que realmente son cristianos habitados por el Espíritu Santo. Pero como leímos bien, este pasaje no puede apoyar tal disparate. Primero porque contradice lo que otras partes de la Biblia dice, como en 1 Corintios 14, donde sí habla del don de lenguas. Y sabemos que la Biblia no se contradice. Espero que creas esto. Entonces no puede ser que este pasaje, aislado del resto de la Biblia, signifique eso y de esta enseñanza salgan muchas otras que consternan casas completas, dice Tito 1. Segundo, es claro que está hablando de idiomas. Los apóstoles necesitaban hablar las lenguas, los idiomas de todos los lugares donde Cristo les dijo que irían para la misión de predicar el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Que no tomamos en cuenta el contexto general de la Biblia. Todo se trata de Cristo. Colosenses 1, 16 al 17. Todo tiene coherencia en Cristo y la obra de redención de Dios. La historia de Dios es el mensaje de fe consistente en toda la Biblia, porque es una revelación narrada por Dios con un inicio y un final ya cerrado y completado en Cristo. Si solo leemos esto sin tomar en cuenta el resto de la Biblia y su mensaje, sacaremos conclusiones que nos dejan sin frutos dignos del Evangelio. Error número 3. Las profecías personales. El Espíritu, Dios me dijo, Dios me mostró, soñé. Cuando te enseñan a solo leer la Biblia buscando profecías personales para tu situación o cualquier inconformidad que tengas, estamos trazando líneas delgadas. Mira lo que dice Jeremías 23 del 25 al 28. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño
he tenido un sueño. Versículo 26. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? Versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Si tomamos el principio del contexto, entenderemos que en el Antiguo Testamento los profetas eran los que hablaban de parte de Dios. En ese momento era la Biblia que tenían. Sin embargo, ve la diferencia: el que tenga un sueño que lo cuente, pero el que tenga mi palabra la hable con fidelidad. Nota que el propósito de los falsos profetas era que se olvidaran de Dios. Hay una gran distinción entre lo que hoy, que ya tenemos la palabra completa, esto significa. Hebreos 1:2 nos dice que antes se nos hablaba por los profetas, ahora es por el Hijo. Cristo es la palabra encarnada, la palabra de vida, el Logos. Cristo es el Hijo de Dios. Los profetas tuvieron su propósito: preparar, predecir, reflejar o ser sombra de lo que habría de suceder cuando Cristo completara la obra de salvación. Los profetas anunciaban y llamaban al arrepentimiento. Mucha de la profecía del Antiguo Testamento ya fue cumplida en Cristo. ¿Cuál es el problema? Si leemos los libros proféticos del Antiguo Testamento, que son los más usados para la profecía actual, nos perderemos del mensaje que da verdadero fruto. Realmente, hermanas, ¿de qué me sirve saber si me van a dar o no un trabajo, si por causa de él me alejaré de Dios? La Biblia declara en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de este profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que se cumpla no quiere decir que el profeta es de Dios, sino que Dios lo usa para darte lo que tu alma quiere, para mostrarte que tu corazón no lo anhela a Él. No siempre te dirán: ven y sirvamos a otros dioses. Pero si te dicen: Dios quiere darte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte, ¿notas el té que te coloca en el centro? Toda profecía apunta a Cristo y su obra, siempre. Cuando leas, no busques una profecía personal, busca a aquel que es la profecía cumplida. Error número 4. Versículos aislados. Leer solo un versículo no nos enseñará toda la riqueza que hay en la palabra. Cuando recibes una carta de alguien que amas, no lees solo el final o solo una oración o solo la despedida. La lees toda porque quieres saber qué te quiere decir, si tienes algo que hacer, si te va a informar de algo nuevo. Es más, quizás la lees más de una vez. ¿Cuál es el problema al leer un solo versículo? Es que conoces a Dios parcialmente. Jeremías 9:24 dice que nos gloriemos en conocerle. Juan 17:4 dice que la vida eterna es conocer a Dios. La Biblia es la carta de Dios para ti. ¿Deseas conocer a Dios? ¿Leerás entonces su carta parcialmente? Error número 5. ¿Cómo interpretamos la ley? El problema con la lectura del Antiguo Testamento es que el simbolismo lo aplicamos o literal o sobre espiritualizado. Incluso lo demonizamos. El tabernáculo lo espiritualizamos al decir que el atrio es esto, el lugar santo es otro y el lugar santísimo es solo para los adoradores. Mentira, pues la Biblia dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros ahora somos el templo donde el Espíritu de Dios habita. O por ejemplo,
Las fiestas judías que se entremeten como horóscopo o un favor especial que obtendremos con Dios porque separamos al Israel étnico, o sea, el del Antiguo Testamento, con la iglesia actual. Olvidamos las palabras de Jesús: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pablo dijo en Gálatas 3:28, ya no hay judío, gentil, esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por todos los que han puesto fe en Él. Él vendrá por una novia, no por dos. La ley solo nos apunta a la necesidad de ser salvadas de nuestros vanos esfuerzos rituales para llegar a Dios. La ley solo nos mostró lo pecaminosas que somos y lo necesitadas que estamos de un Salvador sustituto que vivió santa y justamente en nuestro lugar. La ley nos muestra el carácter santo de Dios, pero también una forma de vivir en los 10 mandamientos en Cristo. Las leyes civiles de Israel y las religiosas solo fueron una sombra de lo que Cristo haría en la cruz. No podemos imponer las fiestas judías del Israel étnico ni sus costumbres cuando ya tenemos al verdadero Israel, Cristo. ¿Cuál es el problema? No vivimos por la fe en la gracia. No vivimos en Cristo, sino que vivimos cristianismos rígidos, infelices, incompletos en nuestros esfuerzos. Además, recuerda que la Biblia se confirma a sí misma, jamás se contradice. Si hay versículos que parecieran que se contradicen, necesitas buscar otros más claros del mismo tema tomando en cuenta el contexto para realmente entender lo que Dios está enseñando, diciendo o pidiendo. Y finalmente, error número 6, el sobreénfasis en las promesas. Esto sucede mucho cuando usamos pasajes de Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Lamentaciones, que son libros poéticos, incluso también los libros proféticos. Necesitamos tener cuidado porque estos libros no necesariamente contienen promesas. Algunos son consejos sabios, alabanzas que exaltan el carácter de Dios o nos enseñan la forma en cómo acercarnos a Dios, lamentarnos de nuestra situación o filosofías de vida cristiana cuando todo es vanidad abajo del sol. Por ejemplo, Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. De ahí muchos dicen que es mejor buscar a Dios por la mañana. Yo me pregunto, ¿Dios nos dejará de amar porque no le buscamos en la mañana? ¿No le hallaremos porque no le buscamos en la mañana? No, porque no es una promesa ni tampoco es un mandato. Es una exhortación que está unida a las bendiciones que prosiguen en los versículos del 18 al 21, de buscar a Dios prontamente. ¿Cuál es el problema? Si erróneamente tomamos todo lo que nos conviene como promesa para orar, obviaremos la promesa más grande, la vida eterna con Él. Algo importante, hay promesas que son condicionales y otras incondicionales. Las incondicionales dicen: yo haré, así será, y todo lo dice Dios. Y las condicionales empiezan con si haces. No porque dependa de nosotros la voluntad de Dios, sino porque Él nos está haciendo crecer en escoger obedecerlo cada día por encima de nuestros deseos. Hay una diferencia entre un principio y una promesa. El principio está basado en quién es Dios y Dios nunca cambia. Una promesa es basada en lo que Dios ha dicho que hará o no hará y lo que Él decreta. Nos dice Isaías 46, nadie lo puede cambiar. Por último, hay textos descriptivos y prescriptivos. Los textos descriptivos son aquellos que exponen lo que era la cultura de los israelitas, por ejemplo. Es narrativo, no son mandamientos ni promesas, son descripciones de las acciones de Dios con respecto al hombre o momentos específicos que no se generalizan. No quiere decir que Dios aprueba las acciones humanas. Por ejemplo, los reyes, incluyendo a David, que tuvieron muchas mujeres.
No quiere decir que Dios lo aprueba o es un mandato, sino es una narración de lo que sucedió, que tuvo consecuencias también por desobedecer a Dios. Los textos prescriptivos son sus mandatos y promesas, es lo ordenado por Dios o determinado por Él. Isaías 46:10, Job 23:13 nos lo confirman. Significa que son textos atemporales. ¿Y quién define esto? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque es consistente con el mensaje de la palabra. Entonces, evitemos tener la perspectiva incorrecta para ser libradas del error. Esta es una práctica que vamos cultivando mediante vamos leyendo diariamente con corazones humildes y dispuestos a ser reenseñadas. Te dejo la pregunta. ¿Deseas conocer a Dios verdaderamente? Los errores para leer la Biblia consisten en que el hombre siempre está queriendo controlar. Dios nos ha dado su palabra en palabras, las cuales tuvieron un sentido para aquellos y hoy para nosotras. Pero entre aquellos y nosotras ha sucedido algo, la cruz y la resurrección de Cristo. Para nuestros hermanos del Nuevo Testamento, ellos no sabían lo que se diría en el Apocalipsis, por ejemplo. Nosotras tenemos la bendición de tener una Biblia completa y cerrada. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre ya fue dicho. ¿Cómo te sientes cuando no entiendes lo que quieres comunicar a otros? Empieza por leer tu Biblia, un libro, una carta completa. Lee, lee y lee. Las veces que sea necesario, léela con los lentes del Evangelio. Eso significa con Dios como el hacedor de todo lo que te informa quién eres y necesitas hacer para Él. Y ora al Espíritu Santo que te ilumine su palabra. Ha sido un gusto meditar en su palabra contigo, querida hermana. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sean de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti, como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad. En un mundo lleno de individualismo y donde la verdad es relativa o subjetiva a quien quiere, es urgente que proclamemos la verdad que es una persona, Jesucristo revelado en su palabra. Dios te bendiga.